Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. No pueden hablar porque están silenciadas y silenciados. Pero me gustaría, estuve recién hablando con las chicas acá, porque son todas mujeres, no vino varón, ¿no? No. De dónde eran asesoras y defensoras, y me gustaría si ustedes pueden escribir como para saber más o menos. Digo, acá tenemos una colega que es de dos juzgados diametralmente opuestos, por lo menos esa es la información que yo voy teniendo de cada uno de ustedes, o de cada una de ustedes. Así que si pueden escribir en el chat de dónde son, como para conocernos. Berizo de Ensenada, bien. Ensenada y Berizo, Roque Pérez, bien. Punta Indio, que están sin juez. Hoy justo hoy, el 2, dejó de subrogar el Lebransen. Berizo, Ensenada, Magdalena y San Vicente. Mirá qué notable. Bien. ¿Quién más? Ah, Eva, vos sos de todos esos. ¿Cómo andás, Rosario? Buenas tardes. Ah, bien, te desmuteaste. Bien. ¿Cómo andás, Eva? No te Bien, veo. acá, Rosario. Me alegro. Ángel Luiselli, Ensenada y Berizo. Bien. ¿Alguien más de un juzgado de paz diferente? ¿Sabes qué justo que era el de todos más o menos Berizo y Ensenada, ¿no? Y algunos de Punta Indio. Bueno, a ver, ¿qué más? Defensores, Cañuelas, Lobos y Roque Pérez. Bien. Sí, lo sé. Saladillo y Roque Pérez. Estuve reunida con la esposa de Saladillo el otro día. Bueno, después iba ¿no se escucha? Sí, se escucha. Después iba apareciendo algo más, lo voy leyendo. Bueno, voy a empezar por ahí entonces. En vez de empezar con el tema que tengo asignado, que eso tiene que ver con algunas cuestiones que yo me dedico en mi vida profesional, voy a empezar por tratar de charlar y pueden ustedes, es así, está habilitado el chat, ¿no? Sí, no, sí. no el ida y vuelta. Bien. Contarles que nosotros, desde que comenzamos la gestión, que fue en septiembre del año pasado, realmente para mí el interior es una preocupación, el interior en general, porque bueno, yo siempre digo lo mismo, yo soy del interior, no del interior del departamento judicial, sino del interior de la provincia de Buenos Aires y conozco claramente que es distinto. Digo, acá tenemos todo el alcance de la mano, tal vez Berizo de Ensenada puede ser que también, que sea fácil el acceso, pero lo cierto es que el interior, digo, Saladillo, 220 kilómetros, mañana vamos a estar allá en otra actividad, y sé que todo cuesta, digo, y aún en los más cerca, ¿no? La movilización, el gasto que significa el transporte y todo lo demás. Así que nosotros, desde que comenzamos la gestión, yo tenía muy claro que quería tratar de brindarles al interior los mismos servicios que tenemos acá. Y siempre lo comparo con cuando yo era secretaria del colegio en el año 2015, que se dictó la capacitación del Código Civil y Comercial o sea, para todos y todas, pero lo virtual claramente no estaba, no lo teníamos con tanta facilidad como ahora. Y acá, en este mismo salón, estuvieron presentes y ilustrándonos con su saber los redactores y redactoras del código,
nuestra preocupación era cómo hacemos para llegar a las y los colegas del interior. Y me acuerdo que se buscaban lugares que tuvieran buena señal de internet para poder hacerlo. Hoy, por suerte, claramente tenemos esta posibilidad de estar conectados y conectadas de una manera virtual. Y la veía ahí a Liliana Brunetti, que en alguna oportunidad me mandó un chat planteándome esta cuestión, y nosotros eso lo tenemos previsto, no solamente para quienes estén distantes, que claramente es una forma de poder llegar a ustedes, sino porque consideramos además que este tema de las capacitaciones y todo lo que se pueda hacer de manera mixta es lo mejor, porque hay quienes pueden estar presentes y prefieran y deseen hacerlo de ese modo, como ustedes, y otros u otras que lo puedan hacer también de manera virtual. Y ni hablar cuando hay grandes distancias. Y en ese sentido, bueno, hemos pensado en el tema de la capacitación, pero también hemos estado en todos los lugares, en todas las asociaciones que nos dijeron que necesitaban la asistencia del token y la firma digital, y hemos ido a uno de los lugares. Y vamos a seguir, digamos, de esta forma. Respecto a esta capacitación puntualmente que hoy se está cerrando, que iba a estar Seba, no estás de manera virtual, ¿no? Creo que no. Iba a estar cuando era a las 5 de la tarde, pero después se le complicaba, pero no sé si estará virtual, no lo veo. No lo veo, ¿no? No, no lo veo. Bueno. En realidad nosotros estamos trabajando de manera conjunta todas las cuestiones que se van planteando y las necesidades que ustedes nos van planteando. Por eso, cuando acá las chicas me decían que, las colegas, en realidad chicas porque somos todas chicas, ¿no? Me decían que estaban en un juzgado o en otro, sé perfectamente los criterios disímiles que hay, y a veces lo difícil que es poder establecer pautas, digamos, orientativas, porque claramente los jueces, obviamente que tienen la facultad de poder evaluar en este caso o merituar la labor de los y las asesoras y asesores y defensores y defensoras ad hoc, de acuerdo a como ellos lo consideren. Pero bueno, estamos trabajando mucho. Esta semana nos volvimos a reunir con Sebastián. Él trabajó mucho con el reglamento único, y ahí una de las cuestiones que se va a plantear es el tema del sorteo, que sé que es una gran preocupación, y de hecho yo lo vengo hablando con él desde el año pasado, porque bueno, en algunos juzgados se hace de manera discrecional, y bueno, lo bueno de este sistema es que va a ser de manera no me sale, informática, de manera informática, con lo cual claramente el orden lo va a dar un sistema y no una persona, quien fuere, digamos, el juzgado. Así que eso, por un lado. Otra de las cuestiones que estamos trabajando, y de hecho un poco esta capacitación respondió a eso, es ver cuáles son las necesidades de capacitación que tienen ustedes, que tiene que ver también con la problemática que van abordando, y claramente el género, la violencia, cómo abordar los conflictos es una de ellas, y por eso planteamos esta capacitación casi específicamente para ustedes. No estaba vedada, de hecho hay acá abogadas que no son asesoras y defensoras ad hoc, pero bueno, inicialmente lo pensamos para ustedes. Y después otra cuestión que estamos trabajando y que claramente no es menor, y por eso digo un juzgado otro, y son muy pocos los que cumplen con la norma, y no sé si les habrá llegado, en realidad tratamos de difundirlo todo lo posible, pero bueno, sabemos muy bien lo que pasa con el tema de las regulaciones de los honorarios de asesores y defensores, y estamos trabajando muchísimo con eso. Venimos haciendo dictámenes, acompañando en la comisión de honorarios, acompañando en los recursos, pero lo cierto es que consideramos que eso no alcanzaba. Y en este caso me estoy refiriendo a asesores y defensores ad hoc, pero lo cierto es que nos atraviesa a todos y todas como profesionales cuando nos tienen que regular o determinar, en el caso de los mediadores y mediadoras, porque de eso se trata, y merituar nuestra labor, como también abogados y abogadas del niño. O sea, el ejercicio profesional en todas sus formas, claramente en muchos casos se vulnera la ley profesional,
que se debe aplicar, y en el caso de asesores y defensores ad hoc, peor aún porque se aplica la regulación de 2 a 8 IUs sin tener en cuenta los principios de nuestra ley de honorarios, ¿no? Así que bueno, estuvimos conversando con Sebastián eso, pero además, y justamente por todas estas consideraciones que venimos viendo y acompañando, decidimos que teníamos que dar un paso más y fuimos y propusimos al Consejo Directivo que había que tratar de generar alguna acción diferente. ¿Y por qué? Porque nosotras, ni bien asumimos, nos reunimos con la Asociación de Magistrados, intentamos tener una reunión con las cámaras de apelaciones, que generalmente son las que bajan los honorarios, y cuando yo les digo de realidades diferentes es porque he recorrido todos los lugares del interior del Departamento Judicial y me he reunido con los jueces de paz o juezas de paz. Y sé que tienen criterios disímiles, pero el acompañar a ustedes con un dictamen o acompañarlos en un patrocinio, en un recurso, ya está, ya lo hicieron. Entonces, intentamos a través de estas mesas que nunca se llegaron a formar, generar estos espacios de diálogo y de trabajo colaborativo, y lo cierto es que nunca se llegó a formar, y mientras tanto nosotros seguimos recibiendo y padeciendo nosotros mismos regulaciones por debajo de la ley, en algunos casos por el mínimo de lo que establece la ley. Así que hará 2 consejos atrás, propusimos que debíamos tener una acción más conductiva. Claro, el anterior. Sí, 2 consejos públicos. Y con carácter, en lo posible, denominamos preventivo. Y es por eso que el Consejo resolvió por unanimidad que se debían tomar medidas enérgicas y constantes en el tiempo, y en ese marco hicimos toda una introducción y exhortamos a todos los órganos, a los juzgados de paz, lo enviamos también a la Secretaría de Justicia de Paz, y a todos, al fuero civil, al fuero de familia, al fuero penal, al fuero contencioso, a que cumplan con la norma. Esto claramente recibí rápidamente un llamado, no les gustó a los funcionarios, porque cómo nosotros nos vamos a atrever a exhortar a alguien, y digo, ¿y cuándo se pueden poner en nuestro lugar y pensar que vivimos de esto, ¿no? Así que ahora, antes de ayer, en realidad cuando me reuní con Sebastián, me comentó que la nota va a ser tratada en la próxima reunión que tengan todos los jueces. Así que bueno, esperemos que realmente la puedan tratar, puedan reflexionar sobre la misma, y en paralelo, en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se generaron 4 comisiones para tratar diferentes cuestiones, y las presidentas o presidentes nos podíamos anotar para trabajar en alguna de ellas. Yo me anoté en horarios, así que tuvimos una reunión con un camarista, que es representante de la Asociación de Magistrados, que se llevó todas estas cuestiones y, según nos manifestaron, lo iban a trabajar y nos iban a convocar a una próxima reunión. Eso no es, perdón, sí. No digo, porque a veces las instituciones, esto de que se debe la nota y la traten, por ahí los distintos órganos no saben los criterios que están utilizando los otros. Entonces, por eso esta disparidad y esta, digamos, falta de que interactúen y se comuniquen los criterios, y se van a sorprender más de uno, ¿no? Sí, y no solo eso. A ver, en Justicia de Paz, puntualmente, y voy a hablar sin especificar, pero hay algunos juzgados de paz, son pocos, pero que realmente meritúan y muy bien la labor profesional, y en base a eso regulan los honorarios. Y hablando el otro día con una jueza puntualmente de paz, me plantea, pero en verdad, si a mí me llega un convenio, me llega una carilla, 2 carillas, y yo no sé todo el trabajo que hay detrás. Entonces, pudimos, claro, bueno, se puede entender que no puede tener las pautas para poder determinar, y puede inferir tal vez que hay mucho trabajo, porque claramente quien está de este lado sabe que muchas veces trabajamos muchísimo más que en las presentaciones judiciales que hacemos, ¿no? Para poder formular un acuerdo. Pero bueno, con ella pudimos avanzar en que los y las abogadas
establezcan y vayan como de algún modo relatando cuál ha sido el proceso para llegar a ese acuerdo, para darle pautas para poder determinar la labor, o sea, merituar la labor y poder regular los honorarios. No digo que sea la solución, me parece que, bueno, hay que ir buscando cuando hay apertura, porque en definitiva nosotros hacemos la nota porque no nos podemos sentar en una mesa a abordar el tema, porque lo mejor creo que es eso, porque si no es una nota que va, otra que contesta, y eso no, claramente no conduce a nada. Así que bueno, ahí estamos trabajando en todos los temas. Les quería contar esto antes de empezar a abordar el tema que me toca compartir con ustedes, y también pedirles que nos hagan llegar todo aquello que consideren que nosotros tenemos que trabajar. Hoy, por ejemplo, me llamó una asesora y defensora ad hoc y me dijo, mira, yo tengo un problema, que no me pagan honorarios que tengo para pagar desde tal fecha cuando en realidad mis colegas me están pagando. Y la verdad yo, inmediatamente, o sea, me lo dijo y me comuniqué con la procuración. Digo, la única manera de poder gestionar las cuestiones que cada uno de ustedes tiene es conociéndolas. Así que no tienen más que comunicarlas. Nosotros realmente nos ocupamos porque consideramos que ese es nuestro rol, esa es nuestra obligación. Y estamos acá para eso, si no, estaríamos ejerciendo la profesión o bueno, dedicándonos a lo académico o haciendo otra cosa, ¿no? Pero lo que sí les pedimos que nos lo hagan saber. En la mayoría de los lugares tienen asociaciones, pero si no, tienen nuestras vías directas, claramente. Así que, bueno, esa introducción nada más, y por supuesto que si alguien me quiere hacer una pregunta en relación a esto, lo puede hacer, me la escribe en el chat, la respondo, y después ya sí comenzamos con el tema. O acá, presentes. U opinión, también, por supuesto. En el chat no. Ah, vos estás controlando el chat ahí. Ahí Yo sí. me iba por vos a Sí, todo, pero no. bueno. Estaría bueno que los pagos de la defensoría sean cada 3 meses, más o menos en mi caso. Lo último que se cobró fue en noviembre. Lo dice Fátima, ¿de qué juzgado de paz sos? Saladillo y Roque Pérez. Saladillo y Roque Pérez. Mirá, lo tendría que verificar porque una cuestión que ocurrió, nosotros también, obviamente, a ver, nosotros empezamos la gestión con el colegio, con los servicios que claramente estaban en pandemia, con lo cual la gran mayoría de los servicios no se podían realizar de forma presencial, y una de las cosas que decidimos es que abríamos el colegio y lo íbamos a mantener abierto, a diferencia de otros años, que por ahí habían tenido que ver con normalidades, digamos, también durante todo enero brindando los servicios. Y en eso durante todo enero nosotros estuvimos trabajando durante todo enero. Y una de las cosas que se logró, a diferencia de otros años, fue que realmente les paguen honorarios en enero. Por eso me llama la atención, pero bueno, sería cuestión de verificarlo y te vamos a dar un teléfono para que después solamente le pasa a ella o pasa... Sí, lo que pagaron en enero fue hasta noviembre. Perfecto, Fátima. Bien, perfecto. Genial. Bárbaro. Además, otra cosa, es que muchas veces los pagos se realizan con un valor de IVA que no se corresponde con la fecha de regulación de honorarios. Marcela dice, Rosario, desde que hizo... Pará. Quiero ir al anterior. El tema es el siguiente. En realidad, el valor... No, está bien, no te preocupes. El valor del IUS al que se debe pagar es al que ustedes les piden que se facture. ¿Eso no lo están cumpliendo? De acuerdo a la pregunta anterior. No, a mí no me pasa tampoco. ¿Tampoco? Es a la fecha de la regulación. No puede ser eso. No puede ser. Eso ya hacía un tiempo que venía, o sea, que debía ser distinto. Sí, lo había escuchado, pero bueno. Sí, el colegio y no mi presidencia había hecho una gestión en eso y había logrado. ¿Les están pagando entonces al valor de luz que le regulan? Sí. Noviembre. Estamos complicados. Bien, perfecto, lo voy tomando.
Necesitaría, ¿me conseguirán por favor un...? Yo tomo. Ah, me tomás ahí en el celular. Sí, pagan a la fecha de la regulación de la sentencia. Bueno, no puede pasar esto. Bien. Y me quedó uno, el de... Más larga. Y no hubo el horario de todos los juzgados. Eva, ahí el que había quedado afuera era Ensenada, que después le pagaron en enero, porque yo lo reclamé y le pagaron. ¿Las chicas de acá que están en Ensenada cobraron en enero? No, Berizo, no. ¿Y Ensenada también había o no? ¿No? ¿O me confundo con el chat? ¿Y cobraste en enero? Sí. Ah, claro. Sí, bueno, igual ya estamos en un tiempo prudencial, porque desde enero acá ya debería estar saliendo otro pago ya. Ok. Claro. Bueno, esto además de la baja regulación, es la demora que existe entre la regulación y el aviso de pago. Bueno, este tema lo he abordado. Y a veces o sea, tanto con la justicia de paz como con la procuración. Entonces la procuración te dice, no, lo que pasa es que yo recibo, no siempre recibo los pagos, los informes en tiempo. Los recibo o una vez por mes, o a veces juntan determinada cantidad y recién ahí los recibo. Bueno, esto va a estar solucionado también con este sistema, con la modificación esta que se está generando. También va a ser por sistema, o sea, se regulan los horarios en la justicia de paz, automáticamente se comunica a la procuración, sin necesidad de esperar a hacer el listado del mes o de tener, bueno, eso va a quedar solucionado ahora también, con lo que me dijo Sebastián el otro día. Y desde que hizo la presentación en el colegio por violación del protocolo del ejercicio profesional contra la jueza de Cañela, no me designaron más como defensora y como violencia en el PA. Mari, por favor, tomémoslo para volver a retomar este tema, para que... Es un mensaje directo, es un mensaje directo, a ver, para que yo no soy muy ducha con esto. Sí, pero es un mensaje directo. Ok, después te llamamos, ¿sabes? Digo, para hablarlo puntualmente el tema. A ver si hay algo más en general. He reclamado diferencias. Se paga la fecha de la regulación y yo tengo honorarios de varios meses que todavía no cobré. No se cumple con el valor de luz. Completito. Ok, cuando el valor de luz aumenta, baja la regulación. Oh, Dios. Bueno, buenísimo que me están planteando todo esto ahora, como para volver a hablar con Seba. Bien, ¿me tomaste nota de todo? Sí, es un tema. Espero que realmente se puedan establecer pautas, porque el otro punto es los 8 IUs, ¿cómo lo interpretan algunos jueces, no? Consideran que es 8 IUs para todo el proceso. Sí, nosotros claramente estamos o sea, lo que decimos es, no, es 8 IUs por profesional. Es así. Así que estamos discutiendo en realidad. Por ejemplo, otra cosa que me sucede No. es solo me desinsaculan en procesos de violencia. No otros casos. Bueno, eso va a quedar resuelto ahora con el sistema, Claro. porque en verdad el sistema te va a sortear otros casos también. Sí, además, los procesos de violencia, bueno, yo te digo lo que te dicen, debe ser muy buena, te aclaro. Sí, de verdad te lo digo como defensora, porque en verdad, esto yo lo tengo muy hablado con los jueces y también con Sebastián, el fundamento que te dan es,
No, bueno, pero las designaciones, cuando se hacen, digamos, de esta manera, le da garantías de algún modo al juez que la persona que se va a designar es realmente, bueno, que está como a la altura de poder abordar esos temas. Bueno, y eso era lo que tenían en cuanto a la defensa de por qué no el sistema que equipara, claramente, ¿no? Ahí a mí lo que me parece, y de hecho esto lo conversamos bastante, y el otro día llegamos a un punto de encuentro con Sebastián, es que en verdad el punto no es que sea un o una destacada. Hay que tratar de brindar herramientas para que se pueda nivelar para arriba y que si son defensores y asesores ad hoc para todas las materias, sobre todo en el tema de justicia ampliada, puedan intervenir en todas las materias. No es cuestión de decir, bueno, a ver, no, decime tu nombre. Ana Laura. Ana Laura. A Ana Laura le asigno las cuestiones de violencia porque es bárbara. Digo, porque también llega un momento en que entiendo que si lo estás planteando es porque, ¿y por qué no lo demás? ¿No? Bien. ¿Sería conveniente que las pautas que se fijen sean extensivas para todos los juzgados? Sí. En realidad, en este reglamento, Eva, se está trabajando sobre pautas genéricas para todos los juzgados. Sí, sí. Eso es lo que Sebastián me ha dicho. Perfecto. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Algo más? Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy y yo lo que les reitero es que estamos a disposición y que nos contacten, por favor. Algunos tienen mi teléfono, ya dije ahí que había habido colegas que se han contactado por otros temas, pero si no, claramente lo pueden hacer acá al colegio y nosotros. Les voy a dejar el teléfono de la Comisión de Ejercicio Profesional, lo tengo que mirar, en verdad, que recién se lo acabo de dar a un colega de ranchos, para que nos escriba cuando tenga algún inconveniente o necesite. El área de ejercicio profesional, además, aprovecho para contarles, y ya quisiera empezar también, es que tiene consultorías especializadas, con lo cual, si ustedes tienen alguna inquietud sobre determinado tema, pueden comunicarse por WhatsApp a este teléfono y nosotros le hacemos la derivación con... bueno, ahí va el teléfono. Puse con especialistas en cada una de las materias. Pero a su vez, si hay alguna cuestión puntual que necesitan que nos llegue para poder gestionarlo, también lo pueden hacer. 534-6304. Ahí está. El tema de cobro honorarios, sí, acusa que el mismo depende de que la... Bueno, a ver, son tres patas diferentes el tema del cobro de los honorarios. Una tenemos que el juzgado envíe al Ministerio Público, a la Procuración. Hasta ahí, juzgado, Procuración, nosotros tenemos conversado, digamos, y de hecho ante cualquier cuestión lo puedo plantear. Una vez que la Procuración ya expidió la orden de pago, después ya depende de otro organismo del Estado y ahí es donde plantean este tema, ¿no? Depende de contaduría puntualmente y ahí es donde aparece supuestamente alguna complicación. Yo creo que en verdad me parece que responden a varias cuestiones. Por un lado, hay juzgados que son muy diligentes y mandan todo en tiempo y forma, otros no tanto, y también en algún caso puede ser que la procuración demore, pero ahí no hay problema, porque nosotros en verdad tenemos canal directo. Después ya, una vez que la procuración no interviene, ahí se nos complica un poco más. Ahí se nos complica un poco más. Sería interesante que a partir de este sistema, digamos, todo fluye cuando llegue a donde tienen que pagar, paguen en tiempo. Pero miren, así como yo les digo que nosotros, y en mi caso, o sea, las notas las suscribí absolutamente todas yo y obviamente están enojadas conmigo. Así como exhortamos al cumplimiento de la ley, yo este tema por ahora lo estoy trabajando de manera colaborativa y claramente con la Procuración y con Sebastián lo puedo hacer, pero no, digo, igual le mandé las notas exhortando al cumplimiento de la ley,
Y si es necesario hacerlo con otro organismo, digo, si la demora se comprueba que realmente, digo, los otros dos espacios son diligentes y el cuello de botella de algún modo se hace donde definitivamente tienen que pagar, bueno, será cuestión de establecer los mecanismos para poder también gestionar el pago lo más rápido posible ahí. Por lo pronto, mañana me voy a comunicar con la Procuración, porque claro, si desde enero que no les pagan, ya estamos en un tiempo prudencial como para que lo hagan. Vamos a ver si los tiempos se pueden acortar. Voy a hablar con la Procuración la posibilidad de hablar después con el organismo que tiene que pagar, a ver si podemos avanzar en esto. Y bueno, ¿qué más decirles? Estamos, ¿no? Con esto, cualquier cosa nos lo hacen saber. Hoy llamé y me dijeron que este mes pagan. Bueno, mañana voy a hacer un llamadito yo, por ahí, digo, el mes recién está comenzando y puede ser que lo hagan más rápidamente. Vamos a ver qué suerte tenemos. En enero les digo que fue porque... ¿Cómo? Está helado, sí, es verdad. Porque, no, está bien. Porque en realidad, a ver, nos había quedado diciembre sin que les paguen. Entonces, bueno, la Procuración estaba trabajando y insistimos mucho, nosotras también. Nosotras digo porque estamos nosotras acá en el colegio y logramos ese pago en mediados de enero, que no era habitual, pero bueno, también porque venía demorado, que no salió en diciembre. Pero bueno, acá estamos, luchando todos por lo mismo. Pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo por ustedes, así que no duden, por favor, en comunicarse, y yo lo único que les puedo asegurar es que la gestión la hago y de manera constante. Sé lo que es vivir de la profesión, yo misma vivo el ejercicio independiente de la profesión, de hace 32 años, salvo 3 que estuve en el Estado, pero después sé lo que es el trabajo independiente y sé lo que es luchar por los honorarios cada día y en cada uno de los procesos que intervenimos. Bueno, estamos, ¿no? Me quedé sin voz. Perfecto. Cualquier cosa podemos seguir conversando. Bueno, empezar diciéndoles que yo no soy especialista en género, claramente la especialista la tenemos acá, así que me va a ir acotando algunas cosas. Sobre todo, a mí, yo estoy aprendiendo, claramente, todas estas cuestiones, Mariana me va apuntalando siempre, y tengo alguna experiencia en lo que es el abordaje de víctimas de delitos graves, porque recién les acabo de decir que trabajé 3 años en el Estado, y en ese trabajo que tuve en el Estado, estuve haciéndolo en el área de acceso a justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde tenía varias cuestiones a mi cargo, pero fundamentalmente el tema de víctimas de delitos graves, que ahí se pueden imaginar que veía y tenía que coordinar de algún modo la asistencia a todas las víctimas en violencias de todo tipo. Desde empezar, obviamente, desde homicidios, femicidios, claramente lo más grave, y poder atender y contener a las familias y los allegados y allegadas, hasta, bueno, cualquier manifestación, un siniestro de violencia me refiero, un siniestro vial, un abuso. Nosotros trabajamos con víctimas adultas, y víctimas entendiendo el sentido de la palabra víctima amplio, claramente, donde se aborda también y se trata a las personas que pertenecen al núcleo de la víctima directa. Víctima directa, víctimas indirectas serían, como para decirlo de algún modo. Y trabajábamos mucho con todo el área de niñez, porque también, obviamente, se trabajaba todo el tema de abuso sexual, y nosotros teníamos que trabajar con los adultos, y niñez lo hacía claramente con los niños, niñas y adolescentes. Y también tenía a cargo todo lo que tenía que ver con víctimas de delitos de trata laboral, trata sexual, todas manifestaciones de violencia. Y también, como en otro orden, digamos, todo lo que tenía que ver con métodos alternativos, adecuados, apropiados de gestión y resolución de conflictos, que ahí teníamos toda mediación prejudicial, comunitaria, de consumo, y abogado y abogada del niño.
todo eso tenía. Con lo cual, digo, ese es mi acercamiento y esa es mi experiencia de lo que ustedes pueden tener en su trabajo profesional, que Ana Laura nos dice, me sortean todas causas de violencia, ¿no? Después, en mi profesión de manera particular no lo hago, hay una abogada que especialmente se dedica a eso, pero sí yo lo que tengo para compartir con ustedes es algunas cuestiones que tienen que ver con herramientas de comunicación, como para poder aplicar. Claramente no estoy hablando que vamos a abordar la violencia en sí misma, pero sí hay muchas cuestiones. En verdad, nosotros muchas veces trabajamos con conflictos que depende en el grado en que se encuentren, están más o menos escalados. Que en algunos casos puede ser violencia y en otros no. Entonces, es importante, yo estoy preocupada por esto, pero no me tengo que preocupar, ¿no? ¿Ustedes? ¿No? Bueno, perfecto. ¿Lo siguen ustedes? Sí. Bien, fenómeno. Entonces me voy a abocar a ver. Miro allá, miro acá. Entonces, lo que les decía es que muchas veces tenemos un conflicto que depende el grado en el que se encuentre, puede ser que el grado de escalada, hablamos quienes estamos formados en métodos adecuados de gestión y resolución, puede ser más o menos grave. Entonces, claramente, cuando es menos grave, vamos a poder abordarlo de una mejor forma, ¿no? Y esto de qué hacemos con las emociones. Muchas veces los abogados y abogadas no estamos formados, no estamos capacitados para poder contener, entender, trabajar las emociones de las personas que sí están atravesando por una situación de conflicto. Entonces, la primera herramienta que claramente tenemos que aplicar es lo que nosotros denominamos escucha activa. La verdad es que si yo les hago una pregunta a los asistentes y las asistentes virtuales y también a quienes están presentes, y siempre, podemos decir que siempre escuchamos activamente, ¿no? Digo, aparece alguien que tenemos que abordar, que tenemos que tratar, un cliente en nuestro estudio, y lo escuchamos. Ahora, ¿lo escuchamos activamente? Bueno, así como digo una afirmación, digo una pregunta. Y la escucha activa tiene algunas cuestiones muy, muy puntuales que tenemos que tratar en la medida de lo posible de cumplir, pero ¿para qué? Para poder entender el conflicto en su integralidad, porque muchas veces lo que hacemos como abogadas o abogados es cuando la persona, y díganme si me equivoco, por favor, cuando la persona nos está hablando, nosotros estamos pensando, podemos entenderla, pero estamos pensando cuál es el encuadre jurídico que le vamos a dar, ¿no? Nos pasa eso habitualmente. Entonces, en verdad, creo que eso está muy bien, porque claramente, a ver, si las personas asisten a consultarnos es para que podamos analizar y podamos abordar las cuestiones desde ese lugar. Pero en esta escucha activa, que tal vez es previa, es justamente poder escuchar sin ningún tipo de prejuicios, preconceptos, ni opiniones personales. Y esto, digo, es fácil decirlo. El tema es cómo hacemos para poder aplicarlo. Y ahí es donde tal vez tenemos los mayores problemas. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos seres humanos que obviamente estamos atravesados por distintas historias, por distintas vivencias, y se nos hace bastante difícil poder despojarnos y no hacer una valoración acerca de lo que esa persona nos está contando y compararlo tal vez, que además esa persona tiene una historia, tiene valores, tiene un contexto, y quienes trabajan el tema de violencia, digo, saben perfectamente que el contexto en el que se suele dar la violencia, no estamos hablando de episodios aislados, ¿no? Digo, hay todo un contexto especial. Entonces,
poder escuchar desde ese lugar, desde un lugar, que después me referiré a la empatía, ¿no? Pero desde un lugar empático, tratando de ubicarnos en el lugar de la persona que nos está hablando y no evaluando tal vez la conducta de esa persona. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de escuchar tiene que ver con eso. Y después, otra de las cuestiones que nosotros planteamos en el tema de la escucha activa es el poder escuchar con verdadera curiosidad. ¿Y cómo hacemos para escuchar con verdadera curiosidad? ¿Y para qué con verdadera curiosidad? Para tratar de entender el conflicto de modo integral. Porque también, y esto tiene que ver con una formación profesional que tenemos y que por suerte, por lo menos en nuestra facultad pública, está empezando a cambiar, nosotros recortamos, digamos, el conflicto y escuchamos, tomamos una parte y es sobre eso que vamos siguiendo una línea y vamos abordándolo. En esto de escuchamos, vemos qué enfoque, qué encuadre jurídico le podemos dar y es así como lo abordamos. Y tal vez se nos pierden un montón de cuestiones en el camino que pueden ser muy importantes, no solo para la estrategia que después nosotros vamos a plantear, sea, digamos, en un planteo accionando o en una defensa de alguien, sino también de lo que a esa persona le está pasando y qué es lo que realmente esa persona quiere. Digo, muchas veces nos pasa, sobre todo cuando abordamos conflictos familiares, y díganme también si me equivoco y si a ustedes no les pasa, a mí particularmente me pasa que las personas no vienen con una decisión clara acerca de cuál es el camino a seguir. Nos vienen, nos consultan una vez, podemos avanzar, podemos creer que vamos por un camino, pero vuelve a la casa, lo repiensa y vuelve a replantearnos el tema y tal vez con una mirada diferente. ¿Les pasa eso? Sí, es casi la regla, digamos, en cuestiones de familia. Muchas gracias. No, pensé que era... Muy bien. Vale, gracias. Porque Mariana me dijo que estaba helado y que me iba a gestionar otro, por eso lo tomé. Entonces, el tema de poder escuchar con verdadera curiosidad, ¿para qué? Y ahí vamos a ir, por ahí es larga. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias. Es larga esta introducción, pero después por ahí avanzar en algunas otras cuestiones. Entonces, el escuchar con verdadera curiosidad es tratando de comprender. La curiosidad tiene que tener un objetivo, no es para saber por qué sí. Tenemos que tener un objetivo de por qué necesitamos saber el contexto en el que se da el conflicto, la red que esas personas tienen, opiniones. El otro día estaba escuchando a una chica, un joven que me dijo que en verdad se quería divorciar y en verdad yo le dedico muchísimo tiempo, sobre todo al primer encuentro, y en uno de los momentos, cuando ya estábamos finalizando, me introduce una cuestión del hijo, que chiquito, tiene 8 años, que tuvo que ver con una reflexión, y a mí me cambió la óptica del abordaje. La había escuchado a ella, no había escuchado al niño. Cuando me dijo algo que el niño decía, ahí digo, pero eso justamente tiene que ver por poder plantearlo de esa manera. Y seguramente muchos y muchas de ustedes lo hacen, y lo hacen de manera cotidiana. A veces hay quienes tienen las herramientas para poder hacerlo, y otras veces no. Entonces, la idea es poder plantear este tema de mirar integralmente y escuchar a todas las personas que componen ese conflicto, aunque no estén, aunque sea a través de la voz de quien viene a plantearnos el tema. Y también, ¿por qué no?, de la otra parte, a quien tenemos que demandar o a quien tenemos que contestarle una demanda. Digo, siempre obviamente, si es una de las personas las que nos está planteando el tema, va a ser la mirada y la perspectiva de acuerdo a todo su bagaje, ¿no? a toda su formación y toda su cultura y bueno, de acuerdo a todos sus valores, ideas y más.
una manera también de mirar integralmente el conflicto y que nos cuesta bastante a la hora de cuando tomamos un caso para defender o hacer algún planteo por alguna de las partes, es tratar de escuchar sin pensar quién tiene razón. Y eso es más difícil todavía, porque digo, a nosotros nos cuenta nuestro cliente lo que pasa, nos ponemos la camiseta y salimos claramente a defender todos sus derechos. Y eso está bien, eso es lo que debemos hacer como abogadas y abogados. Pero si nosotros sabemos que tenemos que hacer esto, pero además le sumamos la razón que le pueda asistir al otro, que en definitiva no es la razón, sino es la distinta perspectiva que el otro puede plantear, claramente eso nos da mayores elementos. Nos da mayores elementos porque nos va a permitir estar mejor posicionados ante cualquier cuestión que nos pueda plantear. Entonces, digamos, lo que pretendo hacer con esta introducción de la escucha activa es que miremos más integralmente a la cuestión que se nos viene a plantear, o sea, miremos más allá de lo jurídico, obviamente no somos psicólogos, no somos trabajadores sociales, lo que bien, pero sí con una mirada más integral, con una mirada más holística, porque eso nos va a dar mayores elementos a la hora de poder hacer nuestros planteos. Y generalmente, y todas nosotras y nosotros, cuando hablamos, cuando contamos algo que nos pasa, mezclamos un montón de cosas. Argumentamos, tenemos sentimientos, emociones. Hace un ratito yo llegué, vengo de una situación, y le conté a Mariana, y seguramente que si ahora me hago el replanteo acerca de lo que le conté, y trato con ella de ver cuáles serían los argumentos, cuáles son los sentimientos y cuáles son las emociones, y seguramente lo va a tener que trabajar para poder entenderlo, porque yo le mezclé todo, porque venía claramente con mucha carga, ¿no? Sí. Y a veces es difícil eso, sobre todo cuando escuchamos a alguien que... Pero me puse la camiseta. Sí, claramente, la mía. No fue objetiva, Mariana, pero bueno, no, sí, obviamente. La verdad que de algún modo era un ejercicio de violencia lo que te conté, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalles, pero bueno. En todo el contexto, sí. Claro, sí. Mira, Mariana, te voy a contratar como mi abogada, me parece. Les cuento brevemente, era el marco de una negociación donde se puso muy, muy tensa la cuestión, y la verdad que la persona con la que estaba conversando, a los efectos de poder obtener un rédito, tuvo comentarios deslegitimantes, no tan para mí, sino con mi cliente, y bueno, y después siguió conmigo, y bueno, y ahí, ¿no? Y el conflicto escaló un poquito, después lo pudimos desescalar. Pero bueno, para desescalar también un conflicto hay que poder tomar distancia, porque eso fue lo que yo hice, digamos, porque si no, se truncaba la negociación. Digo, esto que yo les estoy diciendo para su rol de asesores y defensores, y bueno, y las chicas que no lo son y que son abogadas en la matrícula que ejercen de manera independiente, digo, también totalmente aplicable claramente cuando estamos negociando. Y para eso tenemos que poder discriminar cuáles son los argumentos, cuáles son los sentimientos y cuáles son las emociones. Y eso también es complejo, porque se mezcla todo. Digo, en una narrativa, cuando alguien tiene un problema y viene y nos cuenta un problema, es muy difícil saber hasta dónde debo abordar esto, porque realmente es un argumento y es lo que... o realmente esto está teñido de un sentimiento, de una emoción particular que tiene. ¿A qué responde esa emoción? Y ahí ya entramos en otro plano, ¿no? Que tiene que ver con otra profesión. Pero digo, yo no estoy diciendo que tenemos que hacer ese abordaje nosotros o nosotras como abogados o abogadas, pero sí tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y si podemos y tenemos las herramientas, ¿por qué no trabajarlo, el tema de la emoción? ¿Y por qué no trabajarlo junto con nuestro cliente o nuestra clienta? El decir, bueno, a ver, mira, yo te puedo comprender, y eso ya tiene que ver con una técnica, puedo comprender todo, que es claramente poder ponernos en su lugar,
pero desde el lugar de poder comprenderla o comprenderlo efectivamente, no desde dejarlo tranquilo para poder, o tranquila para poder seguir, ¿no? Sino comprender lo que le puede estar pasando por todo lo que me está contando. Comprender lo que le ocurre y tratar conjuntamente, a través de distintas herramientas comunicacionales que ahora vamos a ir viendo, qué es argumento, qué es un sentimiento que puede tener hacia la otra parte y por qué emoción está atravesada. Entonces, si nosotros podemos conversar y trabajar eso, habrá alguna cuestión que le plantearemos y le diremos, bueno, a ver, esto es lo que podemos trabajar, esto es lo que podemos abordar en este ámbito, el resto de las cuestiones no las vamos a poder abordar acá. Y vamos de algún modo recortando, porque muchas veces la gente tiene muchas expectativas acerca de lo que nosotros o nosotras podemos hacer. La típica La frase, típica, somos psicólogos. somos psicólogos, ¿no? Somos psicólogos y no somos psicólogos. Pero bueno, a veces esto de la escucha activa, o psicólogas, ¿no? La escucha activa, la escucha atenta, poder ponernos en su lugar, el demostrar que realmente estamos comprendiendo, hace que bueno, que muchas veces se genere una relación donde seguramente hasta les debe pasar en algunos casos, y más con unos que con otros, o con unas que con otras, que tienen después un trato tan coloquial que parecemos sus amigos o amigas, ¿no? Digo, nos suele pasar eso, nos tratan de un modo, bueno, está bárbaro porque eso creo que tiene que ver con la relación de confianza en temas hasta dónde también, porque somos las o los profesionales que los estamos asistiendo. Pero el poder generar un cambio, digamos, en la comunicación, en esto de cómo vienen las personas y cómo nosotros a través de toda esta escucha podemos ir cambiando las miradas, es muy importante. Y que tiene que ver sin ninguna duda con esto que les decía, de la generación de confianza. Claramente tienen que tener confianza en nosotros y a su vez en el poder legitimarlas. ¿Vieron? Sobre todo en el tema de violencia, muchas veces las personas están como demasiado vulnerables y a veces hasta no se sienten legitimadas o legitimados en poder hacer determinado planteo. ¿Les pasa eso o no? Sí. Y ahí tenemos que hacer un trabajo, porque, ¿por qué digo que tenemos que hacer un trabajo? Porque tiene que ver con esto de poder empoderarlas o empoderarlos, explicarles, y en su idioma claramente, para que nos puedan comprender, cuáles son los derechos que le asisten, el poder analizar si este reclamo es viable de acuerdo al contexto, porque bueno, también sabemos que muchas veces hay determinadas cuestiones, sin ir más lejos, las económicas, que inciden que no se pueda sostener un abordaje donde estén legitimadas, reconocidas o reconocidos, no se puede sostener en el tiempo por esto de no tengo a dónde ir. Entonces, digamos, suele ser complejo. Bueno, ahí claramente se genera la red, sé que todos ustedes y todas ustedes lo hacen en cada uno de los lugares, pero el poder fortalecer a la persona que está transitando, no voy a hablar de violencia puntualmente, pero sí un conflicto absolutamente escalado, es muy importante, porque eso va a hacer que se vayan empoderando, y a medida que se van empoderando, claramente nosotros vamos a poder ir trabajando el resto de las cuestiones, que tiene que ver básicamente con el tema de poder ver cuáles son los argumentos y cómo lo vamos abordando. Y esto claramente es un círculo, es escucha, empatía, porque me pongo en su lugar y puedo comprenderla o comprenderlo, y a su vez ahí la persona se va a sentir reconocido. Hay un otro, en este caso una abogada, un abogado que me está escuchando, me está comprendiendo, que estoy pudiendo explicar lo que creo que me pasa, y además
me está entendiendo lo que siento, las emociones que tengo, digo. Para eso, fundamentalmente, generar un clima de confianza sin ninguna duda. ¿Y cómo hacemos esto? Miren, en realidad, básicamente, algunas de las herramientas que aplicamos son las preguntas. Y si yo digo preguntas, abogados, abogadas, todas sabemos preguntar, ¿o no? ¿O creemos que sabemos preguntar? ¿Es así o no? Qué feo que es esto de no tener además el feedback de todos los participantes y las participantes que están en Zoom, que en verdad uno ya perdió, ¿no? la costumbre, porque en el 2020 y gran parte del 2021 era la única manera, pero bueno, ahora ya nos acostumbramos un poquito más a la presencia. Les cuento, para quienes están virtualmente, que yo voy siguiendo los gestos de todas las colegas que están acá presentes, porque no puedo ver los de ustedes, y más que la gran mayoría están con la cámara apagada. Nosotros, a la hora de preguntar, tenemos que tener un objetivo, y en verdad en la facultad no nos enseñaron cómo hacerlo. Ahora en el nuevo plan de estudios, en la Facultad de Abogacía acá en La Plata, tenemos conflicto en teoría del conflicto en segundo año, donde justamente trabajan todas estas cuestiones de poder ver y analizar el conflicto con mayor amplitud, y después en cuarto, creo que es más, sí, cuarto, tienen mediación y medios de resolución de conflictos, que básicamente lo que se les enseña es negociación y herramientas comunicacionales. A los efectos de que cuando salen de la facultad, y también están las prácticas en relación a esos temas, que cuando egresan de la facultad y empiezan a trabajar y tienen los primeros casos y los primeros contactos, o sea, sí, generalmente tomamos contacto con el abogado o abogada de la otra parte. A veces lo hacemos a través, ya llamado telefónico no, a través de WhatsApp, o a veces comenzamos un intercambio epistolar, pero después de ese intercambio epistolar o viene la demanda o nos ponemos a conversar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo entablamos esa conversación? Y lo mismo nos pasa en el caso de tener un cliente o una clienta. Nosotros, en esta mirada, cuando digo nosotros, me refiero a quienes estamos formados en todo lo que tiene que ver con métodos adecuados, que claramente tenemos una mirada de conflicto absolutamente integral y holística, ¿no? Y tratamos de ver todas las aristas. Y además estoy convencida que en familia, por ejemplo, no hay otra forma. Y que muchísimas veces lo aplicamos y lo hacemos así, y que sufrimos mucho, pero mucho, cuando tenemos un abogado o abogada de la otra parte, que lo único que hace es tomar la norma, aplicarla, la saca de contexto, pero existen y nos pasa. Entonces, lo que digo es, al poder preguntar, nosotros tenemos que tener un objetivo claro. ¿Por qué? Porque en principio escuchamos. La primera herramienta que vamos a aplicar es la escucha. La escucha activa es esta, escucha con absolutamente todos los sentidos, con estas cuestiones mínimas que les planteé recién. Y a medida que vamos escuchando, vamos como trazando una hipótesis acerca de por dónde creemos que va el conflicto. Digo, esto vuelvo, es en esta secuencia comunicacional de amplitud, porque en general, cuando no tenemos muy desarrolladas todas estas herramientas, lo que hacemos son las preguntas para el encuadre jurídico y no para la apertura de entender el conflicto. ¿Se entiende lo que estoy planteando? La diferencia entre lo que sería preguntar con un objetivo determinado, como sería ver el encuadre jurídico, o preguntar para tratar de entender el conflicto, que después obviamente le vamos a dar el encuadre jurídico. Pero yo les acabo de decir, en esta amplitud, a mí me permitió que mi clienta me plantee alguna cuestión puntual respecto de su hijo chico y me cambie el enfoque jurídico. Eso lo pude hacer porque miré integralmente, y muchas veces lo que nos puede suceder es que si no hacemos esto, por lo menos en la primera reunión,
nos vamos enterando de cosas o de otras cosas cuando ya estamos en el planteo judicial. ¿Les pasa o no? Entonces, por eso insisto en la importancia de esta primera reunión con una mirada absolutamente integral. Entonces, vamos escuchando, vamos preguntando. Y ahí es donde tenemos que tener el objetivo claro. Puede ser que muchos, o alguno o alguna de ustedes me digan, mira, puede ser que podamos abordar el conflicto integralmente y que nuestras intervenciones puedan estar destinadas a eso, pero yo la verdad prefiero hacerlo hacia el enfoque jurídico. Y está bien, obviamente, no estoy diciendo que esté mal. Yo lo que digo es que a veces ahí nos perdemos muchas cosas en relación al conflicto que nos daría material. Y nos daría material ya sea para poder entender a la persona que nos está planteando lo que pasa, poder evaluar el contexto, pero también nos da material y muchas herramientas a la hora que vamos a interactuar con la otra parte. Porque nos va a dar información. Entonces, el poder obtener la mayor cantidad de información posible nos posiciona mejor. Sea que vamos a entablar una negociación con el otro o la otra, o que vamos a hacer un planteo judicial. Entonces, en esta secuencia de escucha, pregunta. ¿Cuál es la pregunta que vamos a realizar por excelencia? La pregunta abierta, tratando de obtener la mayor información posible. Que desde lo teórico pareciera fácil, pero en general, y también como abogados y abogadas, tendemos a hacer preguntas cerradas para que nos respondan lo que nosotros queremos como respuesta. Y en definitiva, la persona nos termina respondiendo por un sí, por un no, por algún dato exacto, como puede ser un horario, un día o lo que fuere, y ahí nosotros nos estamos perdiendo mucha información. Y lo cierto es que para poder hacer un abordaje más rico, necesitamos esa información. Entonces, vamos a preguntar para informarnos, una vez que nos vamos informando acerca del conflicto, lo más abierto posible, una vez que nos vamos informando acerca del conflicto, vamos teniendo una hipótesis de a ver cuáles son los argumentos, esto es lo que ella o él está percibiendo, con lo cual tiene que ver con lo que siente o está atravesada por tal o cual emoción, y ahí vamos pudiendo nosotros también hacer este análisis, digamos, y poder ir dividiendo estas cuestiones. Y una vez que tenemos una hipótesis de por dónde, por ahora ni siquiera el encuadre estoy, ¿sí? Sino tratando de comprender por dónde va el conflicto, que claramente siempre va a ser totalmente diferente. Digo, por ejemplo, en el caso que tengamos ya, no sé, que contestar una demanda o ejercer una defensa de lo que fuere, tenemos un objeto jurídico. El objeto jurídico está bárbaro, ese es el encuadre jurídico, pero ¿el conflicto es eso? No. Generalmente eso no es el conflicto. Con lo cual lo que tenemos que hacer es poder averiguarlo. Entonces, cuanto mayor tiempo le podamos destinar a conocer el conflicto, nos va a posicionar después mejor en la estrategia jurídica que vayamos a plantear. Entonces, volviendo a esto de tratar de ver el conflicto de manera integral, preguntamos de la manera más abierta posible, vamos a obtener una respuesta y la secuencia interrogativa se va a dar siempre en esa sintonía. Tenemos una hipótesis o creemos que va el conflicto por determinado lugar y vamos a explorar esa posibilidad. Vamos a escuchar, vamos a hacer una pregunta, vamos a obtener una respuesta y vamos a volver a preguntar, siempre tratando de obtener información, sobre esa respuesta que nos van brindando. ¿Por qué? Porque tenemos una hipótesis después de ir escuchando activamente. Y escuchar activamente no quiere decir tener una postura pasiva en la escucha. Obviamente podemos ir realizando intervenciones y a su vez planteando otras herramientas como es el tema de la pregunta abierta, cerrada, circular. Ahora seguiremos con esa, depende
la oportunidad en la que tengamos esta intervención es la pregunta que vamos a utilizar. Pero en el inicio, es lo más abierto posible para tratar de obtener información acerca del conflicto. Eso nos va a brindar herramientas que nos va a posicionar muchísimo mejor. Entonces, una vez que, bueno, sí, listo, confirmamos. La hipótesis que tenía acerca de lo que acabo de escuchar va por acá, bueno, podemos tener otro tipo de intervenciones. Puede ser que, de acuerdo a cuando nosotros empezamos a escuchar el conflicto, la hipótesis que nos vamos generando sea errónea. Entonces, lo mejor es tratar de terminar de tener esa intervención respecto a esa hipótesis para desecharla. ¿Por qué? Porque si no las personas, si nosotros, no, bueno, le hago una pregunta, me dan una respuesta y listo, ya la agoto, ya la doy por agotada y voy con otra hipótesis, termina en un ping-pong que las personas se sienten después como que, a ver, no me está entendiendo, no me está escuchando, yo le estoy diciendo tal cosa y me preguntó esto y después me preguntó esto. Entonces, siempre es conveniente tener una estructura acerca de cuál es el objetivo que va a tener que ver con esto, cómo lo voy a trabajar, cuál es la finalidad, qué es lo que quiero obtener con esto. Yo, en verdad, lo que quiero obtener es la mayor información posible para comprender el conflicto y después delinear la estrategia jurídica, o mi objetivo es, no, listo, a ver, sé que todo eso que estás diciendo puede ser, me lleva mucho tiempo, la verdad no puedo, yo quiero abocarme estrictamente a lo jurídico, está bien, tengo que saber que las intervenciones que voy a tener van a ser para el encuadre jurídico, con lo cual ahí claramente las preguntas van a ser destinadas a tratar de comprender solo lo jurídico. En mi experiencia, lo jurídico viene solo cuando nosotros tenemos este tipo de intervenciones y preguntamos lo más amplio posible para tratar de comprender el conflicto de manera integral. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un encuadre o creemos que tenemos un encuadre y las preguntas que hacemos es en relación a eso, se nos pierde un montón de información que capaz que después lo tenemos que cambiar en una segunda reunión, en una tercera reunión, o aún cuando hemos iniciado una demanda, nos contestan la demanda y ¿cómo no me dijo esto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Todo el tiempo nos pasa. A ver, ¿nos puede pasar igual destinándole mucho tiempo a la primera reunión y tratando de escuchar y tratando de comprender? Claramente nos puede pasar igual, porque los seres humanos recortamos la información que queremos brindar, sin ninguna duda. Pero vamos a tener menos probabilidades que nos pase si realmente aplicamos estas formas que si lo acotamos. Si lo acotamos, vamos a tal vez obtener la información necesaria a los efectos del encuadre jurídico, pero tal vez nos estamos perdiendo algunas cuestiones. ¿Quiero verlo ahora? Estamos bien. 25. ¿A qué hora termina? ¿A las 8 o abrir espacio de preguntas? Sí, abrimos espacio. Ok. Bien. Bueno, sigo un poco más. Entonces, en lo posible, escucha activa, preguntas abiertas. También podemos intercalar o realizar alguna pregunta cerrada a los efectos de tratar de asegurarnos nosotros de alguna información que nos dio la persona o a los efectos de chequear si entendí bien lo que me dijo, o a los efectos de tratar, repetimos, tratando de que esa persona pueda pensar acerca de lo que me dijo. Entonces, ahí vamos a preguntar afirmativamente para que nos diga, preguntar afirmativamente parece que no, lo que vamos a hacer es, a ver, usted me dijo que el día, no sé, que ocurrió tal hecho fue el viernes. Y ahí, ¿pero por qué vamos a hacer esa pregunta para que nos conteste sí o no? Porque en su relato había algo que no me estaba coincidiendo. De repente me hablan de un día, me habla y me mezcla los hechos, digo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder ir estableciendo bien la realidad que decimos en los escritos, que no es más que la percepción de los hechos de una de las partes. Porque la realidad, vieron que decimos todo el tiempo, la verdad de los hechos es la verdad de los hechos.
o es la mirada, o es la percepción, o es mi verdad, o es mi verdad de acuerdo a mi cliente, o es la verdad de mi cliente, pero además con, obviamente, todos los planteos que yo puedo hacer como abogado o abogado, digo, mil cosas para reflexionar que por ahí no vienen al caso hoy. Pero lo que digo es, las preguntas cerradas en general las hacemos con esos objetivos, que siempre en la estructura de la pregunta tiene que existir un objetivo y una oportunidad determinada. ¿Por qué yo les decía que escuchamos y en realidad hacemos la mayor cantidad de preguntas abiertas posibles? Porque si nosotros hacemos preguntas cerradas, primero lo que vamos a hacer es orientarla hacia un lugar. Mientras que si hacemos una pregunta abierta, claramente lo que vamos a obtener es información y no vamos a estar orientando hacia dónde queremos ir. Después sí, probablemente tengamos que ir realizando este tipo de preguntas, pero en el inicio siempre es mejor para tratar de obtener la mayor información posible. Después, por supuesto que podemos ir haciendo alguna pregunta de tipo cerrada. Y también podemos realizar preguntas circulares. ¿Qué es esto de las preguntas circulares? Esperen que voy a tomar un poquito, porque si no se me va a volver a enfriar, ¿no? De nuevo. Las preguntas circulares, y en esto que les planteaba de la oportunidad, si bien son preguntas de tipo abiertas, no es conveniente claramente realizarlas en el inicio. Una pregunta circular tiene por objetivo generar un movimiento. Un movimiento sea hacia una de las partes, hacia el tiempo o hacia terceros. Y por ejemplo, digo, si nosotros tenemos una cuestión de familia donde, y siempre trato de dar los ejemplos de familia porque sin duda son los más complejos para poder abordar y trabajar, ¿no? Donde vienen y nos plantean el aquí y ahora absolutamente negro, oscuro. Es lo peor que me está pasando en mi vida. Generalmente pasa eso, porque es así, porque estamos atravesados por los argumentos, emociones, sentimientos, y la verdad estamos en un mal momento. Estamos, el conflicto no lo podemos ni por casualidad ver neutro, lo vemos como absolutamente negativo. Y cualquiera de nosotras o nosotros en esa situación lo vemos igual. Digo, por más que tengamos todas las herramientas las tenemos y son bárbaras cuando abordamos conflictos de otros, pero para los propios nos pasa todo esto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la pregunta circular y en qué oportunidad la podemos realizar? Claramente, previo a poder realizar una pregunta circular, nosotros tenemos que haber generado la confianza suficiente con la parte que estamos interactuando. Tenemos que haber legitimado a esa persona en cuanto a los planteos que viene y me hace. Haber sido empática o empático y poderme poner en su lugar y comprenderlo. Y también que esa persona me haya legitimado a mí a través de la confianza, digamos, que le estoy brindando. Y por supuesto también desde mi saber. Entonces, todo eso tiene que haber pasado, tengo que haber realizado preguntas abiertas, y haber comprendido ya de qué va el conflicto, por dónde va, qué es lo que ocurre, y a su vez haber tal vez confirmado algunos datos con alguna pregunta cerrada. Recién ahí podemos tratar de generar un movimiento. ¿Pero y por qué recién ahí? Porque vamos a tratar de generar un movimiento en el tiempo, hacia la otra parte o hacia terceros. Entonces imagínense ustedes si nosotros, ni bien nos empieza a contar algo, le generamos una pregunta, por ejemplo, de este tipo. Bueno, a ver, y cuénteme, y dije de tomar un caso de familia, ¿cómo era la relación de ustedes cuando recién se conocieron? Esa pregunta tiene por objetivo sacarlo de esto, de este conflicto tan negativo que ve ahora, y generar un movimiento hacia algún momento
que indudablemente debe haber sido positivo, digo, porque si estamos hablando de una pareja que se conocieron, ¿eh? Y a partir de ahí empieza todo un relato, una situación diferente. Lo que tratamos de hacer con esa intervención es sacar a esa persona del foco negativo que está teniendo en este momento y sí pensar en algo positivo que hubo. ¿Para qué? Para poder avanzar. ¿Y por qué hablo del tema de la oportunidad? Porque si nosotros hacemos esta intervención cuando recién estamos empezando, imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, o yo, Mario, quien fuere, en ese lugar, claramente, ¿para qué me pregunta esto? Yo le estoy planteando que estoy en una situación tremenda. Por eso yo digo, tenemos que tener, digamos, claro los objetivos, pero también la oportunidad en la que realizamos las intervenciones. Entonces, cuando nosotros realizamos una intervención en el tiempo hacia atrás, el conflicto automáticamente empieza a desescalar. Y eso nos permite poder trabajar hacia el futuro. Con esta persona en la que estamos teniendo la intervención, pero también eso nos va a ayudar después cuando interactuemos con otra, sea del modo que sea, o entre abogados, abogadas, de manera, digamos, informal, o mismo cuando vamos a una audiencia. Entonces, si nosotros logramos este movimiento y nos empieza a contar sobre cosas positivas, ahí podemos empezar a trabajar hacia adelante. Otra forma de generar estos movimientos es qué cree usted que piensa la contraparte. Y también acá tiene que ver con la oportunidad, acerca de lo que me está planteando, lo que me está diciendo y lo que estamos pensando. Y también tiene que ver con la oportunidad. ¿Y por qué? Porque si recién viene y me está empezando a contar un problema y yo le pregunto qué piensa la otra parte, claramente, otra vez, o sea, a ver, le estoy planteando lo que me pasa a mí y me está preguntando por el otro, o la otra. ¿Y esto por qué también es importante poder trabajarlo? Por esto mismo que les decía y que nos pasa y estuvimos de acuerdo en que nos ocurre. Digo, en que muchas veces estamos planteando cuestiones y resulta que después cuando lo conversa, cuando interactúa con el otro o la otra y no estaba tan segura o tan seguro de lo que estoy planteando. Entonces poder hacer todo este trabajo de todas las patas, ¿no? ¿Qué cree que piensa fulanito, fulanita? ¿Cómo cree que podrá sostener esto, o sostener no es la palabra, cómo se ve, cómo cree que puede estar usted o vos, o como lo llamemos, dentro de un tiempo con este tema? ¿Se dan cuenta? Son todos traslado hacia atrás, tratamos de desescalar, traslado hacia adelante, tratamos de proyectar para ver cómo se imagina que va a estar con este problema, y por eso vuelvo, es importante hacer todo lo demás antes, porque si no, no se genera ese movimiento, no se genera, no hay manera de generarlo. Y dejé para el final de esta pregunta circular el tema de terceros, y acá tenemos de todo. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado a una parte, y voy a seguir con el tema de familia, a una parte decir, quiero lo mejor para mis hijos? Díganme que no lo escucharon nunca y me voy de acá. Siempre nos dicen eso, ¿o no? El problema es cuando comenzamos a preguntar qué es lo mejor para sus hijos. Y nos proponen un régimen comunicacional de parentalidad que tiene que ver de acuerdo a los propios intereses, las propias conveniencias, las propias necesidades. Porque nos pasa eso todo el tiempo, digamos. Se ríen acá, no sé qué pasará allá. Todo el tiempo nos pasa eso. Entonces, el poder generar este movimiento, ¿y qué creen que piensa Juan, Juana, María, como querramos llamarle, respecto de lo que usted me está planteando? Y eso automáticamente produce como un impacto, descoloca, porque ni lo habían pensado, no tenían registro de lo que podía generar esto en su hijo, su hija o lo que fuere.
Digo, y en ese punto yo esto lo hago siempre, porque prefiero que lleguemos a un acuerdo que sea de posible cumplimiento, donde se tenga en cuenta todas estas cuestiones y fundamentalmente el tema de los chicos, y no que después tengamos, no, pero ¿sabes qué? No funcionó. Entonces, yo prefiero siempre trabajar todas las variables. Y a veces ocurre que, en verdad, lo que pasa es que aun cuando uno trata de hacer ese ejercicio, contestan de acuerdo a su conveniencia, digamos, ¿no? O a lo que están proponiendo. Y a veces es como, también como contraposición a lo que propone el otro, ¿no? O la otra. Entonces digo, hacer este trabajo, tanto sea con una parte como con la otra, es muy importante y pocas veces se hace, aún en las audiencias, digo, judiciales, ¿no? Y la verdad que yo creo que es fundamental esto. Pero ese corrimiento hacia terceros es importante en el caso de los chicos, sin duda. Pero también es importante cuando nosotros vemos, digo, como escuchamos con todos los sentidos, también con la vista, o sentimos, o percibimos de algún modo, que hay ahí algo que nunca termina de cerrar, como que hay una voz, como que hay, digo, es ese que no puede estar en el proceso porque no está legitimado procesalmente, pero que siempre está presente. Y está presente en el relato, está presente, digo, que no le vamos a poner ninguna denominación, pero nos pasa, sobre todo en familia, que siempre la opinión de ese otro, otra está, ¿sí o no? Pasa habitualmente. Entonces, eso también está bueno trabajarlo, porque es traer esa voz, a través obviamente de la persona con la que estamos, y preguntarle, ¿y qué opina? Vos me hablaste de Mariana. ¿Y qué crees que opina Mariana de lo que estás planteando? ¿Y por qué eso es importante también? Porque muchas veces nos pasa que avanzamos, llegamos a un acuerdo, y después resulta que el acuerdo se incumple. ¿Pero cómo? Si realmente estaba convencido o convencido de que este era el camino y que esto era lo que se necesitaba, y porque tenemos ese tercero, esa tercera, que está influyendo de manera tal que no permite que el acuerdo se cumpla por lo menos de la manera armónica en que debiera hacerlo. Entonces, siempre es bueno poder abordar eso también. Ustedes me dirán el trabajo, el tiempo que lleva esto. Sí, lleva tiempo, pero es preferible. Bueno, no importa, si hacen todo eso, después lo tienen que anotar para que lo meritúen a la hora de los honorarios, uniéndolo con lo anterior, ¿no? Entonces, lo que digo es importante generar esa circularidad a los efectos de poder asegurarnos que todo lo que está en esa narrativa de esa persona lo vamos pudiendo tener en cuenta. Y les voy a decir dos cosas más y tengo que terminar, Mari, ¿no? Sí, ya estamos. Hay dos técnicas más que está bueno poder aplicarlas, que uno es el parafraseo y otro es el resumen. Que si bien son muy similares, tienen objetivos diferentes. A ver, la regla claramente es la escucha, esta escucha activa. Nosotros en esta escucha vamos a ir teniendo distintas intervenciones y aplicando distintas herramientas. O sea, empezamos a escuchar, abrimos con una pregunta abierta, confirmamos con una cerrada. Una vez que hemos avanzado podemos hacer alguna pregunta circular, pero en el medio también podemos ir parafraseando. ¿Y para qué vamos a parafrasear o en qué consiste básicamente el parafraseo? En tomar lo que esa persona me está diciendo y sobre todo tomar la emoción que me está planteando. ¿Para qué? Para que sienta que estoy entendiendo, que estoy comprendiendo lo que me está planteando, pero no comprendiendo desde lo teórico, sino que estoy comprendiendo lo que está sintiendo. Cuando nosotros aplicamos esta herramienta, se produce generalmente en las personas también una situación de alivio, ¿no? De algún modo, porque está entendiendo lo que me pasa, más allá, digamos, del reclamo que tenga que hacer. Y eso es muy importante, no siempre se aplica, pero bueno, hay determinados conflictos en que claramente da muy buenos resultados, porque además nos permite continuar trabajando, porque a veces llega un momento en el que nos quedamos estancados en esto de la mirada integral, ¿eh?
que vuelvo, la mirada integral, el tratar de comprender, aplicar todas estas herramientas, y el jurídico va a decantar. Y si no, bueno, podemos ir directamente por el enfoque jurídico. Y la otra herramienta que en general, como abogados o abogadas lo aplicamos, es la técnica del resumen. En verdad es, a ver, para poder ver y analizar bien qué es argumento, qué es sentimiento, qué es hecho, qué es emociones, claramente el resumen, el poder decirle, bueno, a ver, vos lo que me estás planteando, que querés reclamar es esto, esto, esto y esto, nos dicen que sí, listo, seguimos, avanzamos. Y puede ser que en alguno nos diga, no, pero eso no sé, no estoy tan seguro. Listo, eso es lo que tenemos que trabajar. A ver, ¿y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Y cuáles son los pros de abordar este tema? ¿Y cuáles son las contras de abordar este tema en esta oportunidad? Lo podemos dejar para más adelante, podemos ver. Digo, esas herramientas comunicacionales es fundamental poder aplicarlas en cualquier conflicto que se presente. Claramente que estoy hablando de conflictos donde estén comprometidas todas estas cuestiones relacionales, básicamente, ¿no? Que podemos hablar desde un conflicto de índole familiar, desde un conflicto de vecinos, digo, básicamente estas herramientas dan muy buen resultado cuando lo aplicamos en esos contextos. Lógicamente que si estamos trabajando un daños y perjuicios, donde lo que hablamos es de un choque, y acá voy a hacer un paréntesis, pero que solamente estamos hablando de cosas materiales, no vamos a aplicar todo esto, ¿no? Aunque a veces también, cuando estamos tratando un daños y perjuicios por un choque, puede ser que haya cuestiones que sean necesarias abordar, como por ejemplo, no me llamó nunca, ni para ver cómo estaba, digo, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Entonces poder receptar esto. Ahora yo, por ejemplo, estoy con un caso, con una clienta que además es abogada y trabaja en el fuero penal. Entonces, me es muy complejo, porque primero que me hace todo el enfoque desde el punto de vista penal. Entonces yo digo, a ver, la causa penal sí, la seguís vos sos la especialista, yo no hago penal, no lo voy a seguir. Pero después tiene tanta indignación con la persona que la embistió, que no saben lo que me cuesta poder separar lo que realmente tenemos que argumentar en el proceso, porque ya hice todo esto, por supuesto, pero sistemáticamente vuelve a el destrato recibido por la persona que la embistió, sistemáticamente. Entonces, es como que uno siempre vuelve, siempre escucha, bueno, a ver, hay personas con las que claramente el abordaje va a tener que ser mayor, en otro, digo, acá estamos hablando de dos profesionales que claramente una se dedica a una cosa, yo me dedico a otra cosa, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando, pero digo, muchas veces las personas vuelven sobre esto y es un choque. Es un choque, donde lo que tuvo claramente fue una lesión cervical, el típico latigazo, digamos, no fue algo extremadamente grave. Así que, digamos, como para cerrar, estas herramientas para poder aplicar en todas las cuestiones que estén vinculadas con conflictos de tipo relacionales, sea que tengan que mantener la relación. Digo, en un caso de familia, claramente, si hay hijos, siempre van a tener que seguir las partes relacionándose, sea que sea alguna ocasión, una relación ocasional, pero también en aquellas que se deben mantener en el tiempo, como puede ser una cuestión, no sé, de una medianera o lo que fuere, ¿no? Que claramente tenemos el objeto jurídico, pero los vecinos siguen siendo vecinos. Entonces digo, todo este abordaje más integral, que por ahí nos lleva un poco más de tiempo, yo lo recomiendo y de hecho lo aplico. Pero bueno, esto quería compartir con ustedes y ahora, por supuesto, las preguntas que quieran hacer, con todo gusto. Dale, gracias, Ro, buenísimo, muy claro. Bueno, Ángela que se retiró, excelente la exposición, nos dice, y no sé si quieren hacer alguna pregunta en el chat o aquí, las presentes, las y los. ¿No se animan? Sí, vamos. Yo una. Todas colegas. ¿Te acordás que una vez recibimos un magistrado de ejecución penal y comentaba todas las conflictividades secundarias de las personas detenidas? Y sobre todo que giraban en torno a cuestiones familiares.
y conflictos intrafamiliares que no necesariamente llegaban a ser delitos y no necesariamente llegaban a ser violencias graves, gravísimas. Y él planteaba la necesidad de que los colegas tuvieran esta mirada del abordaje. Nada, a ver si te acordabas. Sí, me acuerdo. Bueno, a ver, yo claramente apuesto a esto, ¿no? A que podamos poder avanzar con esta mirada. Esto que les decía en el tema de la formación, para mí es muy importante, porque yo acá en verdad traté de hacer un resumen y traté de ser lo más explícita posible, pero el problema que tenemos cuando tal vez decidimos ir por este camino es cómo lo aplicamos. Porque, digo, yo también me tuve que formar, porque claramente como abogada estuve formada en los métodos adversariales, o sea, la facultad nos formó para ser contraparte, o nunca para tratar de ir por el camino del diálogo, la negociación y demás. Y lo cierto es que cuando empecé a formarme hace ya más de 20 años, me costó mucho, porque el poder salir de esta mirada de, bueno, a ver, el enfoque jurídico, y de hecho, los alumnos que tenemos, los que hacen las prácticas preprofesionales, que vieron teoría del conflicto y después hacen estas prácticas, siguen con esta mirada integral. Y en mediación y medios que ya han cursado derecho procesal, donde los métodos no adversariales los ven como, lo asocian solamente a mediación y nada más, y como que hay que pasar por mediación para llegar al proceso judicial, es muy difícil poder generar este movimiento. Y lo cierto es que yo particularmente me enrolo en esto y creo que cada vez como sociedad necesitamos tener más posibilidades. Eso es lo que yo planteo. Como operadores o operadoras tenemos que tener diferentes posibilidades para con nuestros clientes. Son distintas formas de acceso a justicia, de acceso a derechos. Digo, el rol del abogado colaborativo, acá no lo tenemos explorado. No existe la formación de un abogado o abogada en derecho colaborativo. En otros países es la regla. Entonces, yo voy por eso, pero lo que digo es, esto no quiere decir que todo tiene que transitar por este camino. Yo lo que digo es, tenemos que poder tener un abanico de posibilidades para ofrecer, y junto con nuestro cliente y nuestra clienta, después de este análisis, y esto para mí es la regla, digamos, o sea, una vez que nosotros hemos hecho todo el análisis, hemos visto pro, contra y demás, a partir de ahí ver cuál es el método más adecuado para poder transitar el problema que esa persona está teniendo, porque de eso se trata. Para mí es así. Bueno, creo que ya cerramos. Natalia Tellone dice, muy enriquecedora para aquellos que trabajamos el conflicto, gracias. Bueno, Ron, gracias. Eva, ¿para qué Eva ahí dice? Pero en general, perdón. en general. Gracias por las magistrales exposiciones que se fueron dando a través de estas jornadas en esta capacitación. Gracias por brindar nuevas herramientas en cómo fortalecer y enriquecer andares jurídicos y avanzar desde otra mirada a las situaciones de hecho que se plantean en el día a día. Un placer haber compartido de manera virtual este espacio. Abrazo virtual para todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el esfuerzo vale la pena. Sí. Bueno, en realidad, como decía en el inicio, esta capacitación estuvo pensada y generada por el Consejo de Géneros, Diversidades y Disidencias, en este caso puntualmente, y obviamente que estaba abierto también para otras y otros profesionales, pero lo hicimos de acuerdo a lo que ustedes nos fueron planteando, y vamos a seguir por este camino, así que les pedimos por favor que nos sigan enviando lo que ustedes consideren que desean capacitarse, y nosotros vamos a estar generando los espacios, y obviamente de manera virtual, para que todas y todos y de todo el departamento judicial puedan participar. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a llevar adelante. Vamos a seguir, en realidad, no vamos a profundizar. Así que bueno, en verdad agradecerles a todas y todos ustedes, y nos alegramos haber podido realizar algún aporte. Por lo menos digo yo siempre que lo importante es que después de cada una de las capacitaciones en general nos podamos ir repensando nuestro hacer, y eso me parece que nos ayuda y nos enriquece, y seguramente podemos ir construyendo distintos caminos como abogados y abogadas. Así que
Gracias a ustedes por participar. Y bueno, Mari, obviamente, a vos ni hablar porque fue la que tuvo la iniciativa, lo llevó adelante y organizó. Y bueno, tratamos en la medida de lo posible de que ustedes tuvieran los y las profesionales que estuvieron brindándoles cuestiones que sirvan para el ejercicio profesional. Así que bueno, muchas gracias, María. Gracias. No, a vos, Ron. Los certificados después al área académica se los va a enviar seguramente digitalmente. Gracias. Bueno, un aplauso virtual y presencial para todos y todas ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya nos encontraremos de nuevo, ¿sí?